Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Argenis Carrillo, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancias. Este video que corresponde a las 4 unidades vistas durante el curso de Corrientes del Pensamiento Sociológico, donde se inició con la unidad 1 denominada Presaberes, eh, donde se hizo un reconocimiento de los conceptos transversales del curso. Se trataron temáticas importantes tales como la conformación del campo sociológico temprano, donde aprendimos sobre el surgimiento de la sociología a finales del siglo XVII, el cual fue por la decadencia de la explicación religiosa y el choque de otras ciencias, lo que permitió también la formación de los campos científicos modernos. En gran parte de Europa se empezó a desencantar sobre la idea de Dios, abriendo puertas a la fe en la razón humana, la cual podía ser el único medio para la obtención de la verdad, aunque esta no fue suficiente porque nunca se desligó del método científico, ya que la ciencia siempre prevalece su autoridad por su método científico objetivo y preciso. A raíz de algunos aspectos negativos que tuvo la revolución industrial, dio pie para el fortalecimiento de la sociología, así como se dio respuestas a una crisis debido al aceleramiento del cambio social, que tuvo impactos negativos en la clase obrera, en temas de salario, de grandes extensiones de jornadas laborales y de dominación por parte del capitalismo, entre otras cosas. En relación a lo anterior, podemos decir que la sociología siempre ha tenido desde sus inicios la intención clara de hacer un ordenamiento social encaminado a fortalecer la brecha entre la clase dominante y la clase obrera. Entonces fue a finales del siglo XIX cuando la sociología hace un esfuerzo por ser reconocida como una disciplina científica. Estos méritos fueron abonados a Augusto Comte, quien fue el precursor de que la sociología tuviese ese reconocimiento como disciplina. También hablamos en esta unidad sobre el paradigma positivistas y los planteamientos, el cual hace referencia a lo real, es decir, a las operaciones observables, al sujeto como protagonista, donde lo real se opone a todo tipo de esencialismo, desechando la búsqueda de propiedades ocultas. Esta es una corriente del pensamiento que ha tenido mucha influencia en otras ciencias, ya que éstas se valen de sus mismos métodos para el desarrollo de sus investigaciones. Por tal motivo, es muy importante que en nuestra etapa de sociólogos en formación tengamos plenamente reconocidos los conceptos y los principios de nuestra carrera y conocer las diferentes posiciones, contextos históricos y los aportes que la sociología le ha hecho a la sociedad a través de sus diferentes corrientes. En la unidad 2, denominada Explorar, eh, que corresponde a la estructura como objeto de estudio en las corrientes clásicas de la sociología, estudiamos Estudiamos el tipo ideal, instrumento para la comprensión weberiana, a través de la lectura Gómez 2008, donde se define como un instrumento para la comprensión que va construyendo a partir de los tractos, de lo hipotético, lo heurístico, lo genético, lo racional, lo comparativo, con una referencia a lo real y a lo fundamentalmente. Según Weber, este tipo ideal, la ciencia no puede constituirse en un sistema cerrado, sino en un medio de comparar los conceptos y la realidad. La misión del tipo ideal entonces hace lo posible esta comparación. Conocimos los diferentes planteamientos que tienen los autores como Emily Durkheim, Marx, Weber, Carlos Marx, sobre el cuerpo
en la teoría sociológica clásica, lo cual tuvo objeto a que cada uno de estos autores tuviera un concepto sobre lo corporal. Entonces, particularmente le dieron una importancia, por ejemplo, Carlos Marx, que relaciona al cuerpo como el factor que constituye la mediación del hombre y la naturaleza, y que el hombre maltrata su cuerpo en razón de la dominación del capitalismo, teniendo en cuenta que el capitalismo transforma al hombre en función del trabajo con el fin de enriquecerse. Carlos Marx decía que ese modo de trabajo no es voluntario, sino es obligatorio, ya que el hombre necesita de ese esfuerzo corporal para subsistir, de ese trabajo. Los esfuerzos corporales que el hombre realiza en razón del capitalismo queda atrapado en el producto final realizado por ese trabajo. Entonces, en la fase 3, denominada profundizar, corrientes contemporáneas, estudiamos la microsociología y los tipos de capital, estudiando la interacción social de Emery Wurman, que incorpora la interacción social, elementos que son parte determinante en la comunicación. Entonces, en ese orden de ideas, identificó la importancia de factores que a su modo de ver eran situaciones que podían establecer o esclarecer contextos sociales, como la importancia de la interacción mutua, presencia que él denominó comunicación cara a cara. Entonces, Bowman mira la vida como una obra de teatro, igual como al sujeto como un actor que crea en el imaginario de las personas situaciones que al analizarlas son muy coherentes, ya que eh, muchas personas o grupos sociales en la mayor parte de su diario vivir eh, consiguen sus intereses personales o colectivos con fundamentos preparados, lo cual entonces no se aleja de la teoría de Woman, donde dice que la vida cotidiana está conformada por actores, libretos, escenarios y una audiencia, ya que todas las personas obedecen alguna práctica privada para cumplir un rol, que él entonces lo llamaría actuación. En esta unidad también estudiamos los conceptos de Pierre Bourdieu, el cual le da al capital cultura y al capital cultura, escuela y espacio social eh, determinaciones importantes. El pensador relaciona en los entornos sociales realidades que son determinantes e importantes en los procesos sociales. Pierre Bourdieu resalta la importancia del capital cultura y cómo este interviene en el éxito escolar y la importancia de la familia en la transmisión de este capital. Ese capital, asimismo, ubica el espacio social en un campo de juego donde actúan participantes con diferentes roles, buscando finalmente ese capital que, de cierto modo, en este caso puede ser simbólico. De esta manera podemos observar de cómo estos conceptos anteriormente nombrados le dan un sentido a los entornos sociales y cómo estos relacionan en función de, y para el desarrollo de las diferentes dinámicas de la sociedad. Entonces, Bourdieu se preocupó por las diferentes concepciones que resultan de los conceptos capital, cultura y espacio social y cómo estos influyen y se relacionan entre sí para ser determinantes en el éxito y la adquisición de lo que la sociedad permanentemente busca. Y por último, en la unidad 4 determinada a argumentar sociología latinoamericana y colombiana y la necesidad del pensamiento propio en el marco de movimientos sociales. En esta unidad que estudiamos al sociólogo barranquillero Orlando Fals, el cual deja claro las responsabilidades que tienen los científicos de cara a las realidades sociales, al igual que los diferentes inconvenientes que se le presentan cuando conforman estas realidades que exigen los hombres preparados para el estudio de la crítica y la sociedad. Entonces, de esta manera, hicimos un recuento de las unidades y de los temas
incluyendo sus pensadores más importantes de lo que se hizo a través del curso Corrientes del Pensamiento Sociológico. Muchas gracias.